Tengo a mi izquierda a Chava Erque, tiene una cátedra de estética acá en la FADU, que aborda todas las disciplinas de las carreras de la facultad, arquitectura, diseño gráfico, industrial. Es como una cátedra que tiene la posibilidad de tener alumnos y alumnas de todas las carreras, alumnes. Contá qué es el ENARC. La Escuela Nacional de Cine, que ahora está en riesgo de desaparecer. Ahí tengo una cátedra de Historia del Hábitat. Y bueno, en Rosario di muchos años epistemología del diseño y estética, ¿sí? Y di clases en algunas universidades en México, por ejemplo, en Guadalajara y en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y tengo, bueno, tengo fotografía, o sea, también soy fotógrafo. Y también hace crítica de cine. Sí, sí. Que está muy bueno, es una buena orientación. Así que bueno, la conferencia de Chava se llama La forma y la ideología, y los dejo sin más vueltas, así damos la palabra, Chava. Bien. Ahora te apago las luces. Dale. Bueno, voy a empezar. Hace unas décadas, alguien declaró la muerte de las ideologías, una frase que, si bien estaba dirigida principalmente como brulote contra lo que la doxa entiende por izquierda, la derecha no tiene esos desvelos, lo que con esa frase se anunciaba era un programa que se autopercibía como pragmática. Algo que no sabía los que repitieron hasta hacer carne esa sentencia son dos cosas. Una de orden epistemológico, que se cometía el mismo error que habían cometido los empiristas al creer que es posible la mirada neutral, cosas que, como todos sabemos, se denomina sesgo observacional. La otra tiene cierto carácter irónico, ya que Marx hubiese estado feliz con semejante declaración. Claro, si esto hubiese sido cierta. En lo que unos y otros coinciden es que ven a la ideología como un lastre, como una veladura de la esencia, como si fuese un lente que distorsiona la realidad y de lo que, por supuesto, hay que librarse. Lo extraño de todo esto es que siempre son valores humanistas los ideológicos. Y para curarse de salud también a los que se consideran más corroídos a la derecha. La idea de poder eliminar la ideología, la cual ocultaría o distorsionaría el objeto, la cosa, sin duda está arraigada en una antigua tradición platónica, la cual entiende que hay un mundo verdadero y un mundo de apariencia, duplicado y por ende falso, lo cual siempre se concluye siempre se concluye que es el que habitamos. Es de hacer notar que el positivismo, que va a ir tomando diferentes nombres, tal como pragmatismo, ultranza, al creer que existe un objeto esencial, por cuanto puede sacarse el ropaje de la ideología, no hace más que establecer otra ideología, cuya forma es el de la antiideología. El problema es que esta supuesta objetividad tiene como rémora el irracionalismo. O dicho de otro modo, el positivismo siempre es parasitado por el irracionalismo. Lo más curioso es que sus voces más extremas, como era la del epistemólogo argentino radicado en Canadá, doctor Mario Bunge, quien de modo un tanto feroz acusaba a la dialéctica y al psicoanálisis de charlatanería irracional, sin poder percatarse de lo que ocultaba su estricto positivismo. No es casual, aparte digo, que el Vox y la derecha argentina en los últimos años lo trajo como adalid a Bunge. En nuestro tiempo, la exégesis, la interpretación, dice, dentro del ámbito del arte, podemos observar las palabras de Jameson. En nuestro tiempo, la exégesis, la interpretación y el comentario han perdido su prestigio. Libros como Contra la interpretación de Susan Sontag enfatizan un desarrollo no menos central para la literatura moderna que para la filosofía moderna, en el que todas las grandes escuelas del siglo XX, la del pragmatismo o la fenomenología, la del existencialismo, el positivismo lógico o el estructuralismo, comparten una renuncia al contenido. Encuentran su satisfacción en el formalismo, en rechazo de todas las presuposiciones sobre la sustancia y naturaleza humana, y en la sustitución del sistema metafísico por el método.
Derrida, en un texto ya canónico, alerta sobre la posible muerte de la metáfora. Si su sentido requiere de negación, hoy parece que nadie quiere negociar nada. Se habla solo de economía. Se introducen neologismos, aunque se sospeche que es un hablar sin decir nada. Hay una creencia arraigada y extendida, la cual nos dice que una forma, por ser pura, está exenta de producción metafórica, que se la puede pensar sin que ese pensar sea una metáfora en sí mismo, de sí misma. O sea, puede ser pensada una forma solo por el hecho de ser forma. Alguien puede pensar que los cristales, del griego cristalos, como los de la sal, son cúbicos, forma que en condiciones particulares son regulares en la naturaleza, pero los geómetras pensaron las formas antes que los químicos describan los cristales con esas formas. ¿Qué habría sido de Kekulé si no hubiesen los geómetras pensado en polígonos regulares? O del Buckminsterfullereno, siempre es una palabra imposible, solamente los químicos la pronuncian bien, que antes había visto la luz en la cúpula geodésica, producto de elucubraciones de Buckminster Fuller, aunque también es cierto que recién en los tiempos modernos se ha aceptado la existencia de formas que exceden la idea de regularidad. Antiguamente solo era motivo de melancolía. Los entes científicos, y en realidad todos los entes, son proyecciones y por consiguiente están atados a la teoría, a la ideología y a la cultura que los proyecta. Aseverar que algunas cosas son independientes de la investigación o de la historia forma parte de mecanismos proyectores especiales que objetivizan su ontología. No es válido más allá de los límites del escenario histórico que contienen a los mismos. Sigue Feyerabend. Un sistema experimental es un montón de materias envueltas en un manto ideológico a un mundo muy complejo. Afirmación que también es cierta para la idea de regularidad. Esta oculta y tapa la noción de que subyace al orden. Ahí es que al orden lo subyace simplemente caos. Idea que en Nietzsche era especulativa, pero en Mandelbrot y las herramientas informáticas esa especulación cobró visos de realidad. El caos ahora puede ser fuente de creatividad. El orden solo es una solución de compromiso, tanto intelectual como especial de la materia, aunque algunos todavía hoy levantan el orden como un bien natural. En definitiva, la forma, al ser pensada como forma, se hace símbolo. Aunque el mismo sea una palabra de fronteras lábiles, un territorio confuso, disputado por diferentes campos y que algunas por pereza, otros por desidia e incluso mala fe, la confunden con la alegoría. La forma es símbolo porque es un nudo gordiano, cuya densidad es tal que funciona como un atractor caótico de sentido. La forma como símbolo excede la seguridad de lo contorneado por el alambrado de la definición, de lo delimitado por el sinónimo. Por eso algunos maestros se refugian en reducirla, en explicarlo, en convertirlo en alegoría. La geometría secundaria quiere garantizar que el octógono, por nombrar alguna figura, solo puede ser octógono. Así es como el maestro le dijo al niño que el árbol es verde y Gauguin le aconsejó al mismo niño que lo pinte según lo ve. Que la forma sea símbolo indica su polisemia. Su forma es metáfora de sí y del mundo en el que se halla. La forma, más que tranquilidad, nos trae la incertidumbre que hay muchas más formas por conocer. La forma es siempre una pregunta abierta. Aunque, dicho aquí de modo aproximado, Kant decía que la necesidad de darle sentido al universo, verlo con un determinado orden, radica en una operación imposible pero necesaria, ya que de otro modo el universo se torna incomprensible. La idea de una divinidad es una explicación racional de la existencia de un orden que solo está en nuestra mente. Eliminar la ideología es creer que el ser humano es algo en sí mismo. Si Marx pensaba en el futuro sin él, era porque creía que esencialmente, vaya palabra, la humanidad era bondadosa, que la esencia del ser humano es buena, de la misma manera que Kant pensaba que la humanidad tendía hacia un equilibrio de paz y armonía. Lo que sorprende de la actualidad es que el odio, el arribismo, la venganza, ha ido ganando terreno en el discurso público.
Ningún discurso teórico debería estar ajeno a los sucesos del ámbito público. Esta es una definición de carácter ético, pero es lo constitutivo a la forma. ¿Qué relación se espera que haya entre ideología y forma? Decir, como dice Lukács, que la historia de la filosofía, lo mismo que la del arte, de la literatura, no es más que simplemente la historia de las ideas filosóficas o de las personalidades que las sustentan. Podemos agregar la historia de la técnica y de la tecnología también. Parece anticuado, de hecho fue escrito en el año 59 del siglo pasado. Sin embargo, el problema sigue siendo vigente. Lo que discutimos en qué consiste la forma, así como Kant, el arquitecto, alguna vez dijo que la misma es impersonal. O sea, que es algo más allá de su contexto. O si depende de su contexto, o sea, está sujeto a la ideología. La forma tiene una forma como tal, o sea que la forma, si bien arrastra ideas místicas en toda la cultura, habría que despojarlo de su idea naturalizada, de su supuesta impersonalidad, y asumir que la condición de que la forma de la forma es ideológica. En este problema radica la tristeza del ángel en el grabado de Durero, aunque todavía ella, no sepa por qué está preso de la melancolía. Todo cambio, primero, es intuición. De eso se trata también el arte. Pero aceptar el cambio, como dicen los adalides de los nuevos regímenes, no es resignarlo todo. Nunca lo fue. Inclusive Hegel, ante lo ominoso del problema, interpuso su tan cuestionada tercera negatividad. Y sin retroceder a una formulación operacional, lo que se reclamaría es construir ahora un espacio que permita contener la diferencia y reformular el pasado para que no retorne como fantasma obsceno, de aquello que perturba el presente, que lo inmoviliza en el terror de la repetición. Volvamos a la herencia ideológica. Nuestra herencia, basada principalmente en valores de la modernidad, valores de igualdad de derechos para todos los seres humanos, valores que están hoy vapuleados, están acorralados por el aparente fracaso del mismo, y el éxito de un ilimitado éxito, solo entronado por bienes, solo coronado por cosas. El fin de la historia, desideologizada, por cierto, se presenta como una homogénea nada, una masa indiferenciada, donde los partícipes necesarios festejan la ilusión de una modernidad por fin terminada, donde personas y eventos se confunden sin límite de continuidad. Da lo mismo un meme con Hitler como protagonista que el diseño de un objeto con claros símbolos nazis, mientras en los cursos se dicta Walter Benjamin o Herbert Marcuse. El enunciado es que el pasado nos aprisionaba bajo la moral platónica. Ahora, sin desenfado, extrañamente se lo llama comunismo. No solo es una mentira, sino que es también abuso del individuo. Parecería revivir la discusión entre nominalistas y realistas. Y definitivamente, si ese pasado no está muerto, hay que darle un tiro de gracia. Sin embargo, lo que así se está destruyendo es el porvenir en aras de un continuo presente. Una calavera cubierta de diamantes es el signo de los tiempos, un Valhalla vacuo, una ópera de Wagner interpretada por Paris Hilton. Pero signos repitiendo que no es ideología lo que ahí se juega, que la forma es impersonal. Las condiciones actuales se hicieron posibles gracias a una educación basada en la exaltación tecnocrática, del mito del progreso infinito, la cual subsumida en la mirada impersonal de los mercados, lo único que reclamaría es un pragmatismo tal que como una peregrina moda, lo único que presenta constante es la supuesta posibilidad de una acumulación ilimitada de capital, objeto y concepto, que cada vez se muestra más opaco. Sin embargo, bajo esta luz, no es posible construir futuro alguno, porque como si fuese una pesadilla de Parménides, en un mundo en permanente cambio, no hay nada que se pueda aprender, más que cambiar, ya que el mercado que reclama ser permanentemente corregido como el logos de Heráclito, es un sistema tal que en su constante cambio, al no estar mediado por lo estático, lo igual a sí mismo, solo puede avanzar destruyendo el pasado. Sin embargo, y paradojalmente, es un avance que termina realizando el fatídico círculo del eterno retorno. Provoca que estemos caminando en círculos intentando recordar el fondo traumático que solo se deja ver como fantasma obsceno. El fantasma obsceno del docente está inscrito en el film de von Steinberg, El ángel azul. Por otra parte, creer que el fondo de la existencia es la forma de la esencia solapa la concepción trascendente de la creencia misma. Sucede lo mismo con respecto al mercado.
En ese sentido, son ideas isomorfas. La forma de una relación se da a la otra isomorfismo que hay en todo campo de saber, sea este filosófico, médico o ecológico, para nombrar algunas. La idea de esencia está incrustada ya en el lenguaje, es una toxina del pensamiento. Poner la educación en función del mercado no es subordinarla, sino sacar a la luz la dependencia esencialista y de carácter trascendente que tiene la enseñanza. Dicho de otro modo, es exponer su ideología. Para disgusto de la sensibilidad Netflix, hoy hegemónico, parecería que hoy el Inca podría ser reemplazada por las corporaciones. La educación tiene siempre un componente de asimetría o de anacronismo. Es otra vez un fantasma obsceno, y ese componente real, intangible, es imposible eludir. El problema va a existir siempre que existe el sistema educativo, y la existencia de este puede o atomizarse en intereses individuales a bajo coste, lo cual parece señalar el rumbo hacia una universidad virtual, cosa que de por sí existe, o indudablemente resuelve muchos problemas. Pero una de las grandes herencias es la que hace de la experiencia colectiva una comunidad que puede en esa diversidad, si quisiera pensar, y discutir un futuro común. Para esto, primero, cada carrera debería dirimir primero no tanto la calidad de sus contenidos, ya que las mismas quedan inmediatamente determinadas por el tipo de país que quiere, y en el que quiere estar inserto, no por el mercado al que quiere pertenecer, como la ilusión óptica del agua en el desierto. Lo que finalmente produce es un efecto de espejo distorsionado, un juego especular, no conservativo, cuyos resultados siempre es impredecible, siempre crea nuevas formas. De este modo, la relación entre periferia y centro se puede describir como la relación entre periferias y centro, entre propias periferias e incluso entre lo que se considera centro mismo. Un ejemplo de esto, y para concluir, podemos referirnos a lo que he dado a llamar efecto Ari Aster. Sabemos sobradamente que una moda no es solo una moda. El dicho efecto consiste en una mezcla de psicoanálisis a la carte o al uso nostro, brutalmente descrito, de alcance localizado, de cliché hiperatrofiados, o sea, un conjunto de elementos de la psicología o del psicoanálisis desmetaforizados, puesto al servicio de una historia de terror. Justamente, la desmetaforización hace al terror. Es la operación de Pasolini en Saló. Pero aquí construida en base a conclusiones llevadas al absurdo. Si estas imágenes, conclusiones absurdas de la física o la ciencia que las genera, parecerían no dañar a nadie, la realidad es que preparó el terreno para que todo pueda ser así tratado. Viajar en el tiempo se torna igual a mostrar una madre monstruosa castigando a un padre que solo es representado como gigantes genitales, visión horrorosa de por sí, pero falsa en su verdad. Ese agotamiento de los modelos tradicionales de autoridad, por ahora solo es permeable al de una autoridad enloquecida, los monstruos de la decadencia, aun cuando esta decadencia no es objetivamente percibida. En uno y otro momento de la historia se presentan como la locura en los cuadros de Bruegel o los jardines de Bomarzo, también el perseguidor de Cortázar. Ahora, lo nuevo es la forma de registro, el de una suerte de autoconciencia juvenil desordenada, debido a la profusión de recursos semánticos y teóricos que atraviesan no solo las currículas terciarias o las universitarias, sino también responden al desborde de la net, todos sin cohesión alguna. Desde budismo zen hasta misticismo cristiano se mezclan sin ningún tipo de límite. Si Alan Watts o Campbell eran interesantes hace 30 años o 40 años atrás, la divulgación de los mismos en las redes sociales se vuelve panfleto tedioso. Pierde el sentido de la aventura intelectual, de lo contrahegemónico, al ser asimilados tanto en forma de apunte de estudio como en libros de autoayuda New Age, lo cual, solo de apariencia paradójica, es coadyuvante necesario para fenómenos sociales como la primavera árabe, el Maidán o también diversos resultados electorales. No se puede pensar calidad sin proyecto. De la misma manera que Kant afirmó que no hay conceptos vacíos, una currícula solo puede contribuir a la educación y esta entenderse como tal si está referida siempre a un proyecto determinado de país. Si no, siempre será caduco. Una forma que se repite ad nauseam, vaciado de contenido, es banal justificar el mercado como si un mercado fuese algo en sí mismo. Hegel diría, el problema es que olvidamos que el mercado lo hicimos nosotros. Olvidar esto es indudablemente hacer que todo conocimiento en él sea alienante, y siempre va a ser encontrarse él y sus actores en estado de anomia, corriendo detrás de algo que nunca saben bien qué es.
Para finalizar, quiero rescatar unas palabras de una conferencia de Feyerabend que deberíamos siempre aclarar antes de empezar a enseñar cualquier curso. En nuestras universidades no se enseña la verdad, sino la opinión de las escuelas influyentes. Y agrego unas palabras de Goethe, que aunque hoy aparecen mucho en páginas de frases, es saludable pensarlo de frente a la gente que tan fácilmente habla de los viejos meados. Envejecer es retirarse gradualmente del mundo de las apariencias. Gracias.